Desenmascarar a quienes trabajan por una crisis mayor, por Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, periodista y escritor, estuvo 2 meses en Europa y nos cuenta en un editorial que hizo para su programa de radio el día de ayer, lo que vio desde Europa sobre nuestro país. Hay consideraciones que son muy importantes y nos elevan la autoestima porque dice muchas cuestiones, describe muchas cosas que nosotros hemos venido remarcando desde hace varios programas. Otras son discutibles. Lo escuchamos. Dicen que de lejos se ve más claro, pero no estoy tan seguro. Vi de lejos la crisis argentina de los últimos 2 meses, desde Europa, donde los acontecimientos y sobre todo las declaraciones parecían surrealistas y eran de hecho tremendamente dolorosas para mí. Quiero intentar explicar hoy, a la vuelta de este largo viaje, por un país normal como es Francia, lo que sucede aquí en la Argentina, la nación de la anormalidad, donde por fin ha estallado la temible bomba. Empecemos por lo que sucedía antes de esta explosión. Un gobierno no peronista, sin mayorías parlamentarias, acosado por un partido destituyente y hegemónico, sembrado de sindicatos mafiosos, narcos y organizaciones sociales agresivas, con un 30% de pobreza, medio país en negro, sin soberanía energética y con un déficit fiscal heredado pavoroso, estaba condenado de antemano al helicóptero. Tenía 3 alternativas: seguir adelante y terminar como Venezuela, hacer una sangrienta política monetaria de shock y volar por los aires, o ejecutar un programa gradual y rogar que las condiciones climáticas de mercado le permitieran llegar a la otra orilla. Ese gobierno eligió el gradualismo, que por supuesto no dejaba conforme a nadie. El gradualismo, ¿se acuerdan? El gradualismo. El kirchnerismo acusaba, en pleno gradualismo, al gobierno de ser un ajustador apocalíptico e insensible. Los economistas ortodoxos y sus voceros lo acusaban de kirchnerismo de buenos modales, de ser blando y no meter el bisturí a fondo. Y nosotros en el medio lo criticábamos porque el gradualismo era gris y era lento y estábamos ansiosos por el despegue. Qué bien que estábamos cuando creíamos que estábamos mal, ¿no? Porque extrañaremos el gradualismo, amigos, lo extrañaremos. Extrañaremos mucho al gradualismo y su progresivo despertar, su lento y progresivo despertar de la economía. A izquierda y derecha nadie valoraba que el gobierno resistiera el ajuste salvaje y que caminara por el centro rogando
una vez más, rogando que lo dejaran llegar a la playa. Y sucede que no lo dejaron. Llegó la sequía, cambiaron las condiciones económicas internacionales y el barco fue golpeado de frente y perfil por la tormenta perfecta. ¿Los capitanes equivocaron también sus tácticas de navegación? Puede ser. No lo niego, ¿eh? Puede ser. Quedará para los expertos dilucidar hasta qué punto. Ahora están en todos los expertos con sus libritos, diciendo cada uno con el diario del lunes lo que ellos hubieran hecho, lo que habría que haber hecho y no se hizo. Cada uno con su librito. Lo cierto es que, como les dije aquí en este programa tantas veces, desde estos micrófonos, los argentinos flotábamos irresponsablemente en una nube de gases. En una nube de gases. Exigiendo prosperidad automática, viviendo por encima de nuestras posibilidades y creyendo que no éramos vulnerables, como en realidad terriblemente lo somos, ¿no? Es muy impresionante ver cómo actuaron los kirchneristas y los neoliberales ortodoxos en esta vuelta de campana. Esos dos sectores antagónicos pedían implícitamente un gobierno de derecha. Los primeros para que pague la fiesta que ellos dejaron, para estigmatizarlo y derrotarlo con clichés, y para que se subiera al helicóptero, como viene sucediendo desde 1926. Los segundos, para que ejecutara una carnicería de gran dolor, después de la cual, supuestamente, saldríamos adelante. Los pocos que quedarán vivos, por supuesto. Porque los que intentaron antes esa metodología brutal, lo hicieron con tanques y aviones militares. Y cuando lo practicaron en democracia, terminaron produciendo una masacre y organizando su propio funeral político. Cayeron por su propio peso. La señora dejó la bomba. La brigada de explosivos no pudo o no supo desactivarla a tiempo. Y entonces estamos donde siempre está la Argentina. Donde siempre está la Argentina. En la cuerda floja. En la cuerda floja sobre el abismo. El peronismo que dejó el incendio se regocija por el sufrimiento del bombero y se propone para apagar él mismo las llamas que incendió antes. No le importa la patria, le importa el poder. El queso, como siempre. Y tiene un aliado invariable, el mercado. El mercado, que le impone sus condiciones al gobierno. Lo lima, lo desgasta y lo debilita para que luego el peronismo venga y se lo coma crudo, de un bocado. Peronismo y mercado, que tan opuestos aparecen superficialmente por momentos, han trabajado juntos, han sido funcionales durante estas décadas de decadencia. Ambos son culpables de la pobreza y la postración argentina. ¿Se acuerdan de ese juego de pinzas que le hicieron a Raúl Alfonsín? Recuerden aquellos días. Recuerden bien. Peronismo y mercado, compañeros. Hay empresarios y banqueros argentinos con una falta de patriotismo que hiela la sangre. Ninguna nación importante de Occidente les hubiera tolerado sus defecciones. Ninguna.
Vargas Llosa, factotum del liberalismo, tampoco los hubiera consentido. Y si estuviera aquí en el día a día, fustigaría a sus voceros periodísticos y a sus economistas que han dicho barbaridades en estas semanas. Han sembrado la desconfianza, han trabajado para sus intereses sectoriales, para sus cheques. Al respecto, es interesante ver la gran paradoja. Un gobierno republicano está obligado a las buenas formas, y entonces es incapaz de señalar lo que sabemos todos, que algunos periodistas reciben sobres de industriales y otros de bancos y empresas energéticas, y que algún consultor independiente lo es también en secreto de los fondos buitres. A todos ellos el gradualismo les parecía una mediocridad. Ojalá pudiéramos volver a esa mediocridad hoy, que estamos con el barco escorado y nos entra agua salada por varios agujeros del casco a los argentinos. La desconfianza de los mercados es indignante. Los máximos estadistas del mundo, los máximos, escuchen bien, los máximos estadistas del mundo han entendido que la Argentina intenta salir de la nefasta, de la dificilísima era populista y que precisa una oportunidad y un acompañamiento. Pero resulta que los mercados saben más de política que Merkel, que Macron, que los grandes gobernantes de la tierra. Y entonces se permiten condicionar las políticas argentinas. Están haciendo corridas a repetición y mandando a sus esbirros mediáticos a desestabilizar al gobierno para que éste gire por fin a la ortodoxia. El gobierno es tan timorato que lo deja pasar. No sale a denunciarlos con nombre y apellido. Y el progresismo, ciego a todas estas evidencias, en lugar de tomar partido, se dedica a decir estupideces. Algunos de ellos, incluso dentro del propio Cambiemos, pareciera que anhelaran secreta e inconscientemente una crisis mayor, un crack, y que vuelva el peronismo eterno. Es algo sutil y psicológico. Cambiemos les resulta incómodo a todos, a los de adentro y a los de fuera, a los radicales, a los socialistas, a los kirchneristas, a los ortodoxos, a los peronistas de derecha, a todos. Y entonces late dentro de muchos de ellos la tentación de que todo se defina de una buena vez y que vuelva a lo de siempre. Así los progresistas independientes y pitucos, por ejemplo, ya no tienen más conflictos ideológicos, que son, por otra parte, producto todos de su pereza mental. Esperan indolentes que venga el crack, la crisis mayor que ordena salvajemente las variables. Que esta crisis arrastre a Cambiemos al abismo, que regrese el peronismo a salvarnos y que cómodamente nos sentemos en la vereda de enfrente a tirar piedras y a criticar una vez más, con enjundia, eso sí, la falta de institucionalidad y la corrupción, etcétera, etcétera. El progresismo es también timorato y por lo tanto funcional al monólogo peronista y al monólogo del mercado. A que vuelva la hegemonía que nos convirtió en el país de la pobreza, de la desigualdad, de la mafia y del narcotráfico. Repito, el progresismo con su ceguera le hace el trabajo gratis al peronismo. El mercado y la iglesia también. La iglesia no me extraña. Bergoglio se ha vuelto una voz irrelevante en el mundo. Poco seria, pero aquí tiene cada vez más injerencia. Está organizando al peronismo. Le envió una adhesión hace unos días, leí, a los peronistas unificados en el Instituto Antonio Cafiero y mandó a sus obispos y piqueteros a mantener una política hostil contra el gobierno de su propio país, en lugar de presentarse como un defensor leal y patriótico ante los mercados internacionales en medio de esta crisis dramática. Francisco,
A usted le hablo. Qué bueno sería, Francisco, qué bueno sería que usted nos diera una mano en la mala. A nosotros, a sus compatriotas, ¿vio? Y no que se dedique al internismo y al boicot. Son horas decisivas para su país, Francisco. Tenga piedad. Rezamos por usted. Rece ahora por nosotros. A todo este cambalache se agregan algunos sectores del campo. Sí, algunos sectores del campo. Leí al historiador Jorge Osona estos días demostrar cómo muchos de ellos, beneficiados por este gobierno, se negaron a dar una mano con el dólar cuando más se lo necesitaba. El mercado fuerza al gobierno a la ortodoxia. La ortodoxia lo fuerza a perder las elecciones. Perder elecciones implica entregarse al monopolio peronista. Y este juego haría que los inversores se retiraran o no apostaran por un país que va derechito al populismo. ¿Se entendió? Tenía razón Sebrelli, ¿eh? Tenía razón Juan José, quien una vez me dijo, no me preocupa el gobierno, me preocupa la sociedad. Esta sociedad caníbal, egoísta, parasitaria, autoritaria y profundamente populista. Digamos, para matizar su pesimismo, que todas las encuestas señalan lo siguiente: el 35% de la población quiere un país normal, apegado a las reglas, a un capitalismo serio y con una mirada antipopulista. Ese 35% se mide en millones de argentinos que se resisten a bajar los brazos. La mayoría de los argentinos sabe que esta crisis es producida originalmente por Cristina, pero la mayoría también cree que Macri no puede resolverla. No deja de tener sentido todo esto. Ella puso la bomba y la brigada de explosivos falló. Se me ocurren 100 críticas al Gabinete Nacional, 100. Y cuestiono desde ya que el presidente de la Nación haya hecho oídos sordos a cosas que le proponíamos muchos de nosotros desde acá mismo, por ejemplo. Una mesa política más amplia, con Monzó y con Sanz, un ministro único, como ahora podría llegar a ser Duhovne, y la búsqueda de un acuerdo parlamentario y perenne. Macri hace todo esto bajo fuego, sin convicción, cuando debió hacerlo desde el inicio con la visión de un estadista. Los errores políticos se pagan caro, presidente. Puedo criticar también su falta de temperamento para dar las batallas dialécticas y ese optimismo pueril que una y otra vez sus muchachos intentaban inculcarnos. Incluso cierto desdén que ustedes manifestaban por quienes estábamos preocupados y les señalábamos posibles errores. Se lo puede y se debe criticar al gobierno, pero a la vez debemos tener muy en cuenta que los argentinos tenemos que evitar, como sea una crisis mayor, que por lo tanto estamos obligados a desenmascarar a quienes están propiciándola. Ellos se encuentran en el peronismo y en el mercado, y sutilmente en la falta de patriotismo y en la falta de lucidez de muchos que sin quererlo trabajan para que la Argentina siga siendo lo de siempre, el país del partido único que cada vez se hunde más y más en la tabla de posiciones. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y pasamos este editorial de Jorge Fernández Díaz porque está planteando varias cuestiones que nosotros ya hemos dicho, hemos explicado con otras palabras, y es para que escuchen otras voces también.
otras voces que expliquen lo que muchas veces en los diarios, en los canales de televisión no van a ver. Y no van a ver porque este gobierno cortó pauta publicitaria, es decir, gastos, dinero que le daba a los medios para hacer publicidades. Y ya lo que sucede es que muchos medios nacionales, provinciales, municipales, cuando no reciben dinero del gobierno, entonces salen a hacer campaña criticando para ver si les largan unos mangos más. Entonces por eso hay algunas cuestiones que no se explican normalmente, no se dicen, pero en Se Pudrió Todo no nos callamos eso. Usted habrá visto que no tenemos pauta publicitaria. Mientras nos sigan dando lugar en la radio, vamos a seguir difundiendo determinadas cuestiones que en los medios nacionales no figuran, y si figuran mal, las explicamos acá para desentrañar cómo es el asunto y dejar al desnudo las operetas inventadas. Y entonces, una cuestión que está muy poco explicada, que nosotros hemos abordado en algunas oportunidades, es uno de los puntos que aborda Fernández Díaz, que tiene que ver con el tema del mercado. ¿A qué se llama el mercado? Y esto tiene que ver con si el dólar sube, si baja. Hoy volvió a bajar, por ejemplo. El tema de las inversiones, la bolsa, que volvió a subir, pero esto de que sube la bolsa prácticamente no aparece ni siquiera en los medios nacionales. Y la bolsa subió no solamente acá en Argentina, sino que las acciones de las empresas argentinas subieron en todos los mercados mundiales. Bueno, estas son las cosas que no se dicen y se quiere imponer una idea de que está todo mal. Está todo mal. Si bien algunas de las cosas están mal, no todas las cosas están mal. Y entonces, ¿qué pasa con el mercado? Lo que sucede es que el mercado de capitales de nuestro país es ínfimo, prácticamente no existe a nivel mundial. Se mueve muy poca plata por día. Estamos hablando de lo que se mueve por día. Nosotros movemos el 1% de lo que mueve Wall Street por día. No existimos. Entonces, cualquier banco, cualquier empresa que quiera operar sale a última hora del movimiento de la rueda de negocios. Por ejemplo, qué sé yo, sale a la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, y dice quiero comprar 30 millones de dólares. Entonces hace un desastre. Y 30 millones de dólares es un vuelto en el mercado mundial. No existe, una moneda es. Pero acá, a la miércoles, el dólar aumenta 50, 60, 70 centavos de golpe. Y esto es justamente porque no teníamos ley de capitales y hace poco que la pudimos tener. Y se está empezando a armar el tema. Mientras tanto, hay que seguir aguantando a determinados operadores en el mercado que, como dije recién, con solamente 25, 30 millones de dólares que ponen ahí en la mesa, hacen un desastre. Y lo hacen a propósito. Ahora, ¿quiénes son? Bueno, muchas veces hemos escuchado hablar de las empresas de Cristóbal López, Lázaro Báez, si son o no son testaferros de los Kirchner. ¿Y dónde está la plata que se robaron? Y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, acá está la plata que se robaron. Cristóbal López no pagó más de 1.000 millones de dólares de impuestos. ¿Y dónde está ese dinero? En algún lado está. Y bueno, no decían que Néstor robaba para hacer política. Acá la tienen. Y Fernández Díaz tiene razón que el gobierno es timorato porque no los denuncia con nombre y apellido, cuáles son los bancos, cuáles son las empresas que hacen estas maniobras a último momento.
en cada rueda de negocios como para desestabilizar el mercado. Y no sé por qué no lo hace, querrá acordar, no sé, no se entiende. Fernández Díaz tampoco entiende por qué no los entrega atados de pies y cabeza. Son a través de empresas que tenía esta gente, porque no es que Lázaro Báez tenía Austral Construcciones y nada más, no. Hay más de 100 empresas dando vueltas ahí. Y el Poder Judicial anda lento, anuncia cuando va a allanar, allana 40 días después de la denuncia, y bueno, así es todo joda. No obstante todo esto, la situación se va tirando, como siempre, estamos en Argensauria, le dicen el país del corcho, no se hunde nunca. Tenemos una crisis, salimos, tenemos otra crisis, salimos hasta ahí nomás, a flotar nomás, a volar, nunca. Y bueno, así vamos por la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda decir verdades, tener la convicción de que no nos están engañando, decir las cosas como son, buscar información y recrearnos el alma con buena música. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y este programa tiene sitio web o bitácora o blog, como guste decirle, donde tenemos documentos e informes de lo que decimos en este programa, y también todos los audios de los programas anteriores. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google+, YouTube, y si nos quieren enviar algún mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Vamos al panorama local. Algunas cuestiones para destacar que ya hemos dicho en días anteriores. El jueves mañana, el jueves 5, se juntan residuos electrónicos en el CEMAC, ahí en Garibaldi y Ameguino, y Almafuerte, perdón. Si alguien tiene algo para tirar de electrónica como computadoras viejas e inservibles, radios, televisores, celulares, monitores o cualquier otro residuo electrónico, puede acercarse mañana jueves de 8 a 13 horas, que allí se lo van a recibir. También se oficializó el lanzamiento oficial de San Nicolás Pyme para el próximo jueves 2 de agosto, de 8 a 17 en el Hotel Colonial. Es una buena actividad para las pymes de la región, sobre todo acá de San Nicolás, para conocerse entre sí, ver qué producen, ver qué comercializan, cómo lo hacen, acordar negocios, ver si se pueden complementar. También sacarse dudas a nivel de provincia, nación y del municipio con respecto a los trámites y permisos de funcionamiento. Y además se ofrecen capacitación en cuanto a lo que tiene que ver con el ámbito productivo, financiero, intereses sociales, etc. Es decir, es una muy buena alternativa para poder mejorar, ampliar lo que estamos haciendo en nuestra ciudad. También tenemos que decir, entrando ya al panorama provincial, que subimos a nuestro sitio web la resolución número 2018-59 sobre retiros voluntarios en la provincia de Buenos Aires 2018, y que fuera dada a conocer en el boletín oficial de la provincia el viernes pasado. Esto es por si usted es agente de la provincia, empleado en algún organismo de la provincia,
y le interesaría retirarse con este llamado retiro voluntario. Bueno, acá tiene todas las pautas de cómo sería el tema de la indemnización, el pago de los salarios, etcétera. Bueno, ya lo tenemos en nuestro sitio web en la sección documentos. Y ahora vamos al tema fuerte. El tema fuerte de esta semana en la provincia es lo que ayer explicamos sobre qué pasa con el tema de la baja del déficit fiscal que se debe acordar con las provincias. Uno de los temas de fondo pasa por los subsidios que se dan a AISA, Edenor y Edesur en la provincia de Buenos Aires desde el gobierno nacional para la provisión de agua y electricidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En las otras provincias, las empresas proveedoras de esos servicios ya son provinciales. Entonces, los gobernadores del peronismo plantearon que esas empresas debían pasar a la provincia de Buenos Aires, así estaban todas las provincias en igualdad de condiciones, porque de lo contrario hay una situación despareja, ya que ellos gastan mucho en la operatoria de servicios y Buenos Aires no, y se están refiriendo a los subsidios que le tienen que dar para que las tarifas no hayan sido tan altas en los últimos años, incluso en la actualidad. Al parecer, las negociaciones durarán pocos días más hasta su definición. Algunas versiones dicen hasta incluso que mañana jueves esto se terminaría de decidir. Esas mismas versiones están diciendo que no habría mayores inconvenientes para el traspaso de Edenor y Edesur, pero que AISA por el momento no pasaría a la provincia. Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuenta con el apoyo de varios intendentes del peronismo que saben que si el traspaso se hace, habría menos dinero para ellos, para distribuir, por ejemplo, para obras públicas. Por ejemplo, los intendentes del peronismo que acompañan a Vidal en esta negociación son Martín Insaurralde, Mariano Cascallares, Juan Zabaleta, Hugo Covata, entre otros. Estaremos a la expectativa sobre qué pasará con este tema. Mientras tanto, recordemos la explicación de este tema que realizamos el día de ayer. Y ahora lo prometido ayer. Ayer les decía que había un tema en la provincia de Buenos Aires que era para alquilar balcones, preparar pochoclos y agregamos hoy sentarnos a ver surrealismo puro, pero del bueno, ¿eh? Resulta que por el tema de tener que bajar el déficit fiscal, el gobierno nacional está en conversaciones con los gobernadores de las provincias. Algunos del mismo partido, otros del peronismo, y el de Neuquén, bueno, ese siempre coquetea con el gobierno nacional sin importar de qué partido sea, el de turno, el que esté. La baja del déficit fiscal afectará también a las provincias en cuanto a lo siguiente. Gran parte de la nueva obra pública tendrá que hacerse por medio del sistema PPP, es decir, con participación privada, y deben realizar las licitaciones correspondientes de acuerdo con ese tipo de operatorias. Y además, con una sensible baja en las transferencias de la nación a la provincia en cuanto a dinero de subsidios a las empresas que los prestan, como gas, electricidad y transportes. Los gobernadores del peronismo se reunieron por su parte y Schiaretti, gobernador de Córdoba, lidera una propuesta sobre esta situación y dijo que la provincia de Buenos Aires es privilegiada porque las empresas de servicios dependen directamente del gobierno nacional, algo que es distinto a lo que sucede en las otras provincias, ya que esas empresas pertenecen a las provincias.
Pero eso no lo plantearon cuando durante el kirchnerismo se tejió esa maraña demagógica para hacer politiquería barata a través de los subsidios al conurbano bonaerense que todos los argentinos del interior hemos subsidiado por años. Lo que sucede es que los gobernadores de las provincias peronistas proponen que se trasladen a la provincia de Buenos Aires las empresas AISA, la de agua, y Edenor y Edesur, que son las eléctricas, y también a lo del transporte. Entonces, sucede que Vidal movió sus fichas en contra de Schiaretti. ¿Qué está haciendo Vidal? Está reuniéndose con los intendentes de la provincia de Buenos Aires pertenecientes al peronismo y además con Sergio Massa o gente de Sergio Massa, porque Sergio Massa sigue de viaje en el exterior, en Estados Unidos, para enfrentar la embestida de los gobernadores peronistas del interior. Los intendentes saben que si se traspasaran esas empresas a la provincia de Buenos Aires, muchos recursos de la misma deberían ir hacia esas empresas y eso significa menos dinero para los municipios. Y acá está el asunto. ¿Qué hará el peronismo de la provincia de Buenos Aires? ¿Protegerá su caja propia o hará causa común con los gobernadores de las provincias? La discusión ahora está dada en ¿quién va a pagar el ajuste? Porque todavía los subsidios no se terminaron. Por el aumento de tarifas que se han venido haciendo, los subsidios bajaron mucho, es verdad, pero todavía falta no menos de un 25% solo para la provincia de Buenos Aires. Y miren, la cuenta es sencilla. Por el pacto fiscal firmado el año pasado, Buenos Aires comenzó este año a recibir 25.000 millones de pesos más que años anteriores. De darse el traspaso a la provincia de AISA, Edenor y Edesur, esos 25.000 millones se tendrían que destinar a mantener las tarifas actuales, subsidiando los costos de esas empresas, y así la provincia perdería lo que ya ganó para afrontar su déficit fiscal. En todo caso, lo que está quedando en claro es el desastroso entramado recibido del gobierno anterior y que está saliendo a la luz, y muchos ciudadanos estamos enterándonos y aprendiendo de cómo es este asunto, algo que de por sí ya es muy positivo. Saber cómo funciona el Estado, qué gastos tiene, cómo conseguir el dinero, es una muy buena práctica ciudadana. Un entramado construido para fomentar la política demagógica y clientelar, cuyo único fin era ganar las elecciones a costa de tener las cuentas claras, la igualdad entre las provincias y un país verdaderamente federal. Todo eso no existió. Encima, tener un país verdaderamente federal, algo que jamás el peronismo se propuso defender, y el radicalismo cuando estuvo en el gobierno, al según quién le dio un poquito más de importancia o no, pero en general no. Ahora que las cosas se están aclarando, al menos en cuanto a cuál es la situación real, es de esperar que la ciudadanía tome conciencia del desquicio existente y entienda que estos problemas no se pueden solucionar en 2, 3, ni siquiera en 10 años. Sin importar quién gobierne, ¿eh? Acá no estoy diciendo que tiene que gobernar el peronismo o el radicalismo o la izquierda o Macri o Juan Palotes, no importa. Suponiendo que todos los sectores políticos se pongan de acuerdo y digan, bueno, vamos a solucionar esto en serio, el lograr solucionar esto llevará mucho tiempo, y más todavía si hay sectores políticos que no quieren solucionarlo. Solo hay que tener en cuenta que quien gobierne quiera realmente arreglar este desastre.
Cuando las verdades fluyen, ya no quedan excusas para ver qué se apoya siendo ciudadano, es decir, qué vas a votar, qué ideas vas a defender. Es que no importa el partido político en sí que esté gobernando. Lo que importa de verdad es que quien gobierne quiera hacer las cosas bien y solucionar estos problemas tan enormes que tenemos. Y además que la oposición también quiera solucionarlos. Y entonces aporte ideas, aporte soluciones. Les doy un ejemplo. La coparticipación federal de impuestos, es decir, los impuestos que cobra el gobierno nacional, como el IVA al consumo, luego se reparte en una proporción porcentual a cada provincia. Durante el kirchnerismo, eso se bajó del 33% que había en el 2003 al 23% en el 2015. Es decir, las provincias recibían menos dinero que se lo quedaba la nación, el gobierno nacional, para hacer política y otras cuestiones que están en la justicia. Con el pacto fiscal firmado el año pasado, en el 2017, se acordó con los gobernadores volver al 33% en no más de 3 años, pero dándole a Buenos Aires el fondo de reparación histórica, que significan unos milloncitos más, los 25.000 millones que estábamos diciendo hace un momento, como compensación por tantos años en que fue relegada, ya que Nación hacía campaña con su propio dinero. Ahora, ante la embestida de los gobernadores del peronismo, la gente de Vidal amenazó con plantear lo siguiente: si los gobernadores del PJ hablan de equidad, entonces hablemos de la coparticipación y que le den a la provincia el 40% de lo que aporta, por ejemplo en el IVA, que hoy recibe solamente de eso un 25%. ¿Y esto por qué? Porque bueno, la provincia de Buenos Aires es la que tiene la mayor cantidad de población. Si así fuera, es decir, que le den el 40% de la coparticipación de impuestos reales que se cobra por parte de la nación, de 1 billón de pesos que cobra la nación, la provincia recibiría la astronómica cifra de 380.000 millones de pesos en vez de 25.000 millones. Y eso a los otros gobernadores no les gusta nada. ¿Y sabe por qué? Porque sucede que en esta provincia hay más del 40% del electorado nacional. Si Vidal recibiese ese dinero el año que viene, podría hacer tantas cosas que el peronismo desaparecería de la consideración de los votantes. Es decir, toda esta maraña desastrosa que tenemos nosotros de impuestos, regulaciones, cómo se distribuye y luego cómo se gasta y los controles que hay sobre eso, controles que han sido históricamente totalmente insuficientes, y esto favoreció la corrupción y todo esto. Bueno, que se pongan a discutir y a enseñarnos y a mostrarnos esta realidad es muy positivo, independientemente del partido político que uno adhiera, porque así aprendemos realmente cuál es el estado de la situación. Podemos tener conciencia real de qué es lo que está pasando. Porque es muy fácil criticar a un gobierno y decir esto, que lo otro, sin tener argumentos ni conocimiento específico sobre lo que sucede. O criticar a la oposición sin saber lo que sucede realmente y por qué propone tal o cual cuestión. Repito, sin importar de qué partido político sea. Conocer cómo funciona un Estado es muy importante para convertirnos en verdaderos ciudadanos. Y esto, como decíamos
en el editorial, es una de las cuestiones que no pueden ser negociables. Porque si nosotros no conocemos la realidad, y bueno, entonces podemos apoyar cualquier cosa, cualquier delirio. Podemos apoyar a un partido o a un candidato que está de la nuca, de la cabeza, y diciendo la verdad, ya sabemos que tenemos muchos de esos. Muchos, parecen que cuando hablan en la Cámara, por ejemplo, algunas diputadas o diputados estuviesen como empastillados o directamente dicen cada incoherencia que no tienen ni idea de lo que están planteando. Y encima están leyendo, así que imagínense si no leyeran las cosas que dirían. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora entramos al panorama nacional. ¿Y qué tenemos para comentar? Tenemos varias cositas, pero es increíble esto. Ayer se dieron dos situaciones que describen perfectamente lo que es una cosa y la otra en política. Resulta que en la Biblioteca Nacional se anunció que asume como directora Elsa Barber, licenciada en bibliotecología y docente de la Universidad de Buenos Aires. Mientras tanto, en Avellaneda, Victoria Oneto asume como secretaria de Cultura. Listo, cerrá las 5, no más preguntas, señor juez. Y bueno, después dicen por qué criticamos tanto a algunas cuestiones, pero acá queda en evidencia algo que realmente, yo no sé, no deberíamos ni siquiera comentarlo, pero hay que dejarlo en evidencia, hay que decirlo. Porque después los peronistas se ofenden y se enojan cuando se les marcan estas cuestiones, porque el municipio de Avellaneda está gobernado por el peronismo. Y bueno, estos hechos, estas cuestiones referentes a la forma en que siempre han gobernado y siguen haciéndolo, y bueno, de una manera procaz, en que la educación y la cultura no tienen la más mínima importancia. Y es así que las redes se han hecho un panzazo desde anoche con este tema, poniendo fotos de Victoria Oneto. Bueno, ustedes ya saben, supongo que la conocen. Es una mujer del ámbito del espectáculo y que tiene una figura física espectacular y ha salido hasta incluso en Playboy. Entonces han estado difundiendo sus fotografías diciendo, por ejemplo, la secretaria de Cultura de Avellaneda atiende en su despacho y está tirada ahí en una cama. Bueno, ustedes se imaginarán, ¿no? De todo se ha dicho, bueno, pero no sin razón muchas veces. Hay que tener en cuenta que la cultura para determinada gente es como que no tiene ningún tipo de importancia. Es tremendo que a la cultura se la tome de esa manera. Y bueno, esta es la realidad de Argensauria. En cambio, cuando se quieren hacer bien las cosas, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional asume una persona realmente capacitada, una persona reconocida hasta incluso internacionalmente. Bueno, vamos a salir de acá porque me molesta mucho ese tema, me molesta en serio, y creo que todos ya están conscientes de este tema. Revolver el dedo en eso no hace bien a nadie, solamente recordar que están pasando este tipo de cosas todavía hoy, estando en el siglo XXI. Bueno, vamos al caso Maldonado porque hay novedades. Hoy se conoció que procesaron al llamado testigo E por el corte de la ruta 40 el año pasado, por amenazas y por lesiones a 2 gendarmes.
El juez Guido Otranto lo acusa de varios delitos. Le prohibió salir del país y le trabó un embargo por 100.000 pesos. El juez Guido Otranto procesó a Lucas Ariel Naiman Pilquimán, conocido como el Testigo E, acusado de ser coautor de varios delitos, entre los que le figura esto que estábamos diciendo del corte de la Ruta 40 a la altura del paraje Leleque el 31 de julio y el 1 de agosto pasado, día en que fue visto por última vez Santiago Maldonado. El magistrado federal de Esquel, es decir, Otranto, dictó la medida al considerar que Pilquimán amenazó de muerte a una pareja que intentó atravesar el piquete, además de resistencia a la autoridad y lesiones a los gendarmes Emanuel Echazú y Ernesto Yáñez. Pilquimán, de unos 19, 20 años, fue uno de los testigos, o dijo haber sido uno de los testigos, sobre el que hubo un fuerte debate durante el caso Maldonado, que en su declaración testimonial ante el juez Gustavo Geral terminó asegurando que nunca presenció la captura del joven artesano tatuador por parte de la Gendarmería, como se había denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Avanza la causa de a poco, se van dando a conocer más detalles, cuestiones que nosotros ya el año pasado estuvimos diciendo, y como les decía la semana pasada, cuando se dio a conocer también otra de las informaciones sobre estos casos que se dan en el sur y que nosotros dijimos, nosotros estuvimos protestando un poco la semana pasada porque cuando nosotros decimos estas cosas, y las dijimos tanto el año pasado como a inicios de este año, hemos recibido mensajes bastante feos. Y la gente que nos envió esos mensajes feitos no se disculpó cuando se dio a conocer la información que era la que nosotros habíamos adelantado. Las disculpas que pedimos la semana pasada no llegaron nunca y no van a llegar tampoco. No van a llegar. Así son. Y ahora pasamos al tema del Ara San Juan, el submarino que se hundió hace unos meses atrás. El gobierno decidió cambiar la empresa que buscará al submarino Ara San Juan. A partir de las 4 de la tarde de hoy, el ministro de Defensa Oscar Aguad informó en su despacho a los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos junto al Ara San Juan que el gobierno nacional ya habría decidido que la empresa norteamericana Ocean Infinity sería la elegida para buscar al submarino perdido desde el 15 de noviembre pasado. La medida viene de la mano de la anulación de la contratación directa internacional a través de la cual ya se había preadjudicado a la empresa española y Geotest Geoscience SL. Esto es porque la empresa española, en la presentación de la oferta, tiene algunos errores que no son superables en futuras reuniones y que fue impugnada por una parte de los querellantes, es decir, de los familiares. El tema es que otra parte de los familiares prefieren a los españoles. Sobre los aspectos técnicos, Ocean Infinity parece ajustarse a las necesidades. Tiene 5 mini submarinos con tecnología de Autonomous Underwater Vehicle y 3 robots ROV que son manejados por un operador con control remoto, similares a los que estaban en los barcos rusos que intervinieron ya en la búsqueda del San Juan durante el mes de diciembre y enero. Bueno, acá hay un problema que es interno de los familiares que le han hecho la vida bastante complicada a Aguad y a la Marina. No se ponen de acuerdo entre ellos, se pelean. Lo que pasa es que nosotros ya explicamos
tiempo atrás, qué era lo que pasaba ahí. Ahí hay uno de los padres que no tenía relación ni siquiera con su hijo, que vio acá una veta para, para realizar algunos negocios, para hacerse ver, y que es un ex convicto y actualmente tiene título de abogado, y entonces se quiere hacer ver el hombre. Y hay algunos familiares que lo siguen. Bueno, ya lo explicamos, ya no nos vamos a seguir metiendo en este tema. Supongo que esto se tiene que ir resolviendo de la mejor manera posible. Y si el submarino no se encuentra ahí, bueno, muchachos, ¿cuántas naves se han perdido solamente en los últimos años? Imagínense ustedes lo que pasaría si todos los familiares de los fallecidos en distintas naves de la Segunda Guerra Mundial quisieran saber dónde están. ¿Saben cuántas naves, submarinos, aviones están desaparecidos desde esa época? Si hasta el día de hoy se siguen encontrando. ¿Y hace cuánto tiempo que terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945. Acá el asunto pasa por otros rieles, pasa por el asunto de, por ejemplo, utilizar este tema políticamente, como hicieron con el asunto de Santiago Maldonado, inventar operetas, pero también deja al desnudo el desastroso nivel que tiene nuestra infraestructura en las fuerzas de seguridad y en las Fuerzas Armadas. Las han desarmado, directamente, las han desarmado. Y no es de ahora, ni tampoco es solamente del kirchnerismo, esto viene de muchos años atrás. Claro, el kirchnerismo hizo lo suyo, le dio la patada final, podríamos decirle así. Es un tema muy doloroso para todos los argentinos, pero hay que ubicarse en la situación. Ojalá se encuentre. Pero, ¿y si no se encuentra? Y bueno, ¿y si no se encuentra, qué se le va a hacer? Porque si es verdad que hubo una explosión, entonces no creo que encuentren el casco o la estructura completa del submarino y ni siquiera dividido en dos partes. Ya sabemos lo que pasa cuando explota algo, ¿no es cierto? Ojalá que no sea así, que se pueda encontrar y los familiares, sobre todo, puedan encontrar ahí una respuesta, o por lo menos saber dónde están sus seres queridos, porque el no saber dónde hay un ser querido, aunque esté fallecido, es muy doloroso para cualquiera. Siguiendo en el ámbito nacional, ayer adelantábamos lo que estaba pasando con este asunto de los sectores sociales, los movimientos sociales. Ahí había una propuesta de darles un bono tipo aguinaldo de 3.000 pesos. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasó. El tema es paritaria de los vagos. La ministra Stanley recibió a las organizaciones sociales y ofreció una recomposición en los planes hasta fin de año. Hubo una reunión el día de hoy entre Stanley y organizaciones sociales como Barrios de Pie, CETEP, el Frente Popular Darío Santillán. También estuvo el Frente de Organizaciones en Lucha y la Corriente Clasista y Combativa. Los interlocutores de las organizaciones sociales dijeron lo siguiente, cito, nos ofrecen aspirina para una enfermedad terminal. Esa es la posición que tienen. El gobierno nacional ofreció a través de Stanley una recomposición de los planes que pasarían el mes que viene a 5.000 pesos y en diciembre estaría en 6.000 pesos. También se comenzó a organizar el tratamiento de proyectos de ley que impulsan esas organizaciones sociales
y aumentos en las partidas alimentarias. Entonces, lo que se habló hoy significaría un aumento de 500 pesos para ahora y 1.000 más desde agosto hasta diciembre. Al parecer, por el momento, esa propuesta que sonaba ayer de un bono de 3.000 pesos no es verdad o estará en estudio. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y sí, muchas repercusiones ha tenido esto en las redes sociales. Muchos mensajes que son de todos los colores. Gente que protesta porque no se les paga más, gente que protesta porque se les está pagando, gente que protesta porque les aumentan lo que les están pagando. Por ejemplo, el siguiente a modo de muestra y mechado con un poco de humor, lo voy a citar. Este es de los que se pueden leer, porque hay otros que son tremendos, no se pueden leer. Bueno, cito: los piqueteros consideraron insuficiente el aumento de 500 mangos que les ofreció el gobierno por rascarse los huevos y cortar calles, y analizan seguir rascándose los huevos y cortando calles hasta que el gobierno les haga una oferta mejor por rascarse los huevos y cortar las calles. Duro, pero que deja en evidencia algunas cuestiones que los argentinos, estando a favor y en contra de este tipo de operatorias, de darles planes a gente que no está trabajando ni tampoco buscando trabajo, muestra lo que se está discutiendo. ¿Por qué en vez de darles planes, se preguntan muchos, no les pagan un seguro de desempleo? Y los movimientos sociales no quieren saber nada de esto. ¿Y por qué? Bueno, porque el seguro de desempleo tiene un límite, hasta tantos meses. Y dicen que no encuentran trabajo. Pero tampoco lo están buscando, porque justamente todos los estudios que se han hecho sobre estos casos es que esta gente no busca trabajo. Porque si no habría, qué sé yo, vamos a suponer, por tirar, 1 millón de personas que salen mañana a la mañana a buscar trabajo, y no es así. Además, como hemos explicado varias veces, muchas empresas no consiguen gente para cubrir las vacantes libres que tienen. Del otro lado hay un pedido también para Stanley de que aumente más de 500 pesos, que es poco, sería el aumento de las asignaciones. Se está planteando que la inflación es mucha, pero también hay gente que protesta y mucho. Hay un mensaje acá que estoy viendo en este momento en las redes. Bueno, lo leemos, total. Dice, cito, ¿no? Si le va a dar, es un mensaje a Carolina Stanley, a la ministra de Seguridad Social. Si le va a dar un bono a los beneficiarios de planes sociales, tiene que acordar que no corten más las calles, ni acampes, ni que se adhieran a ninguna convocatoria de este tipo, porque esa es mi plata, la que usted reparte. Por lo tanto, quiero el beneficio de circular libremente y sin problemas. Y sí, tiene razón también acá, porque justamente los que pagamos impuestos son los que contribuimos a que el gobierno nacional junte el dinero para pagar estos planes. Pero la gente que cobra los planes se la pasa todas las semanas cortando calles, avenidas, haciendo movilizaciones. Todo el tiempo están protestando. Y claro, si no trabajan, tienen tiempo para hacer este tipo de cosas todos los días. Y la gente que va a trabajar es la que se ve perjudicada permanentemente cuando están cortando calles, servicios de autobuses, colectivos, cortan avenidas, cortan las rutas, cortan los accesos. Y siempre estamos con lo mismo. Entonces, si se les está dando, a cambio de
nada, por lo menos que se dejen de molestar. ¿A quiénes? A los que pagan los impuestos para que ellos cobren. Además hay algo risible que venimos destacando desde hace varios días y ayer también. Risible por no llorar. Esta gente se está movilizando últimamente, o dicen los punteros de estas organizaciones sociales, porque cuando los periodistas se acercan a la gente y le preguntan, la gente no tiene ni idea de qué están haciendo ahí. Entonces, las consignas son en contra del pacto con el FMI. Pero justamente porque se hizo el pacto con el FMI es que se le puede pagar a esta gente. Es decir, que ni siquiera eso toman en cuenta. Bueno, ¿qué dirían los jubilados de esto, no? Que aportaron toda su vida y cobran la mayoría mucho menos que las familias que están con planes. Vamos a ser sinceros, es así. En la jubilación mínima está en 8.100 pesos. ¿Y cuánto junta una familia por planes? Muchísimo, más del doble. Y el jubilado aportó toda su vida. Y ya que estamos con el tema de los jubilados, que es uno de los temas que más urticaria causa en la gente, es el tema de las mal llamadas jubilaciones de privilegio, refiriéndose a lo que cobran los ex senadores y ex diputados como jubilación una vez que dejan de ser diputados y de ser senadores, y que son jubilaciones realmente jugosas. Mirta Tundis, diputada nacional que está por la gente de Massa, el Frente Renovador, del peronismo, informó lo siguiente. Fíjense lo que dice Mirta Tundis, esa que salía en televisión todo el tiempo diciendo que defendía a los jubilados. Cito: propuse para la pensión o jubilación vitalicia que solo sea otorgada a quienes fueron elegidos por el voto popular y hayan cumplido un mandato mínimo de 4 años, y que se otorgue un haber proporcional al 75% de lo que cobra un juez de la Corte y del 50% cuando se trate de una pensión. ¿Se dan cuenta lo que significa esto? Bueno, entonces explicamos lo siguiente por las dudas, que no se tengan bien en claro los montos. Mirta Tundis, que dice defender a los jubilados, presentó un proyecto en el Congreso de la Nación que propone que los legisladores, trabajando más de 4 años como diputado o 6 años como senador, tengan una jubilación de por lo menos 150.000 pesos. 4 años diputado, 6 años senador, jubilación para toda la vida de 150.000 pesos. Todos los demás ciudadanos debemos aportar no menos de 30 años para cobrar una miseria. Estos son los representantes que dicen preocuparse por el pueblo y mienten descaradamente y hacen operetas todo el tiempo. Entonces, la próxima vez que la vea a Mirta Tundis hablar en favor de los pobres jubilados y pensionados que cobran la mínima, recuerden que esta crápula es la que presentó el proyecto en el Congreso de la Nación para que legisladores, tanto diputados como senadores, con solo 4 años puedan ganar después 150.000 pesos hasta el día de su muerte. Estas son las cosas que indignan. Indignan porque después estos crápulas salen mintiendo por todos lados, criticando lo que no deberían criticar y callarse la boca, mienten descaradamente todo el tiempo, se hacen los grandes defensores de los jubilados y presentan este tipo de proyectos para beneficiarse ellos mismos. No voy a meterme con que Mirta Tundis tiene a toda la familia acomodada
en distintos puestos en organismos estatales, no me voy a meter en eso. Pero es como para conocerla bien en profundidad en cuanto a este proyecto que presentó. Es lo que dijo ella. No es un invento ni nada por el estilo. Esta es la gente que no habría que votar más. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 Radio City de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Entramos en el panorama internacional. Hay algunas noticias que son tremendas, pero a ver... el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó gestiones ante Arabia Saudita para que eleve la producción de petróleo y así bajar el precio del mismo en el mercado mundial, que es una de las cuestiones que en las últimas semanas se ha venido discutiendo. Arabia Saudita aumentará su producción entonces y en estos días se espera un freno a la suba que estuvo teniendo sin parar el petróleo desde febrero pasado. Este asunto de la suba del petróleo y que a nosotros nos pega, por ejemplo, con el aumento de la nafta, es porque Venezuela colapsó en su situación económica y cayó estrepitosamente su producción de petróleo. Venezuela, antes de entrar en la crisis, era el quinto productor mundial y ahora directamente no existe. Es más, desde Venezuela llegan informaciones por redes sociales, ya que está prohibido por la prensa publicar sobre este tema en ese país. Publican que hay, por ejemplo, fábricas completas que ya no funcionan, que están cerradas, que no tienen ni siquiera para comprar repuestos de una válvula, algo, y que la producción de petróleo se cayó en un pozo directamente. No están produciendo, pero ni el 20% de lo que producían 10 años atrás. Pero además, Estados Unidos y Europa Occidental pusieron fuertes trabas a las exportaciones de Irán por los conflictos políticos que se están teniendo con ese país. Recuerden que con ese país tenemos no solamente el problema a nivel internacional de su apoyo constante a grupos terroristas, de su apoyo a querer exterminar directamente con Israel, sino que también, al ser uno de los principales productores mundiales de petróleo, recibió trabas para que los países de Occidente sobre todo le compren, porque Irán estaba apoyando también a ISIS y una serie de otros problemas que, vienen ya de larga data. Entonces, justamente salió Venezuela del sistema de producción petrolera mundial. No se le compra a Irán. Entonces, la cantidad de petróleo disponible en el mercado internacional, sobre todo de Occidente, cayó mucho. Y al haber menor oferta, aumentan los precios. Entonces, por eso Trump arregla con Arabia Saudita que puedan aumentar la producción un poco más. Y ya lo arregló, y entonces vamos a ver si esto realmente, a partir de hoy, mañana, pasado, ya se empieza a tranquilizar el mercado mundial petrolero. Que, visto cómo está la cosa, tengo mis serias dudas. Lo que pasa es que el petróleo va y viene, sube y baja de acuerdo con la oferta y la demanda. Ahí funciona perfectamente bien este tema. Y la política siempre está influyendo en el medio, en el tema de la oferta y la demanda. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cualquier cosita en los días que vienen vamos a seguir informando sobre este tema. La segunda noticia es que la justicia de Ecuador ordena la detención del expresidente Rafael Correa.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador aceptó hoy la petición de la Fiscalía General de solicitar a la Interpol el arresto y extradición del expresidente Rafael Correa, después de que o sea, Rafael Correa, desoyera la medida cautelar de presentarse en Quito este lunes pasado. Correa está viviendo en Bélgica actualmente y tenía que presentar para declarar como imputado. A Correa se lo procesó ya por varias causas por corrupción. Pero ahora esta novedad se da por otra causa, que es la siguiente. El exmandatario Rafael Correa está siendo investigado en el caso del intento de secuestro en el país Colombia de un ex legislador ecuatoriano en 2012. Terrible esto, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, a ver, del ámbito internacional hay mucha información que tiene que ver no solamente con Estado Islámico, sino también con todo el movimiento de capitales que se están desarrollando por distintas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la bolsa en el mundo? ¿Qué es lo que pasa en Tailandia con los chicos de la caverna que están ahí atrapados como los mineros de Chile y que va a ser muy difícil sacarlos? Aunque no tan difícil, porque lo encontraron 12 días después o 9 días después y además habría una ruta para sacarlos, nada más que está todo inundado y tienen que enseñarle a los chicos a bucear. Vamos a ver este tema también cómo sigue. En cambio, los obreros en Chile estuvieron varios meses para sacarlos porque era muy difícil llegar a ellos incluso. No es que a los 10 días ya sabían dónde estaban, no, nada que ver. También se reveló que Trump presionó para realizar una intervención militar en Venezuela que finalmente no se hizo. No se hizo porque no le aprobaron esa intervención militar en los organismos nacionales de su país y también en las consultas que hizo con sus aliados. Una intervención militar, ¿por qué? Bueno, por el desastre humanitario que se está produciendo, con miles de venezolanos que se escapan prácticamente del país, que salen por los límites con Colombia y con Brasil, y los que pueden por avión. También en Argentina hemos recibido muchos de ellos. Bueno, hay muchas cuestiones que dan para largo. Nosotros por el momento cortamos acá el panorama internacional y entramos en la última etapa de Se pudrió todo. Bueno, entonces el tema, la sorpresita es la siguiente. A ver, educ.ar ha subido muchísimo material, pero realmente no me alcanza un programa entero para contarles todo lo que subió. Les voy a ir contando de a poco. Y en educ.ar subieron gran cantidad de materiales para educación de todos los niveles, hasta incluso libros para chicos con problemas visuales. Y también subieron audios de cuentos de los principales escritores argentinos. Miren, hay cuentos de Abelardo Castillo, de Alberto Bonomini, de Dalmiro Sáenz, de Felisberto Hernández, Graciela Montes, Horacio Quiroga, Juan José Saer, Liliana Hecker, Mempo Giardinelli, Osvaldo Soriano. Es increíble. Y están subiendo cada vez más. Es decir, no es que pararon acá y ya está. Hay muchísimo, pero realmente muchísimo material. Además de mapas de todo tipo, libros. Bueno, es impresionante. Que se va sumando a lo que ya se venía subiendo desde años anteriores.
Recordemos que Educ.ar nació con el gobierno de la Rúa, así que imagínense todo el material que ya tenemos ahí. Y que lamentablemente muchas veces no se tiene en cuenta, es decir, tiene pocas visitas en relación a lo que sería deseable. Entonces, ¿qué les traigo acá? Bueno, yo les traigo uno de esos audios, que es el cuento de Horacio Quiroga, A la deriva. A la deriva se llama. Si les gusta, en próximos programas iremos pasando otros cuentos, pero esto depende de si recibo o no justamente el pedido de ustedes, porque como es algo distinto, a lo mejor no les gusta a los que están escuchando y dicen, no, eso no me interesa, bueno, entonces no lo pasamos más. Si les interesa, mándennos mensajes diciéndole que al programa que sigamos pasando estos cuentos, porque, no sé, a nosotros nos parece interesante, pero hay que ver del otro lado cuál es la llegada que tiene. A lo mejor les parece aburrido y quieren otra cosa, bueno, perfecto. Vamos a otra cosa. Y a los cuentos los ven en su hora libre, cuando tienen tiempo. Bueno, vamos a Horacio Quiroga, A la deriva. A la deriva, Horacio Quiroga. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento, vio una yararacuzú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral. Pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. «Dorotea», alcanzó a lanzar en un estertor. «Dame caña». Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «Dame caña». «Pero es caña, Paulino», protestó la mujer, espantada. «No, me diste agua. Quiero caña, te digo». La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle.
la atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa, subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí, la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tacurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. Pero allí, sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurupucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. «¡Alves!», gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. «¡Compadre Alves, no me niegue este favor!», clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tacurupucú. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su expatrón Mr. Dougal y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente,
girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougal. 3 años. Tal vez no tanto. 2 años y 9 meses. ¿Acaso 8 meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración. Al recibidor de maderas de Mr. Dougal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí. O jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Un cuento de Horacio Quiroga. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! A mí, por lo menos, me entusiasma. Volvemos al ámbito político antes de irnos, porque también tengo preparado, les traigo, algo que me pareció siempre muy importante y siempre lo iba relegando y no teníamos tiempo. Bueno, hoy yo lo quiero largar antes que nos vayamos. Decálogo de Abraham Lincoln. 1. Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia. 2. Usted no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. 3. Usted no puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. 4. Usted no puede ayudar al pobre destruyendo al rico. 5. Usted no puede elevar al asalariado presionando a quien paga el salario. 6. Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana. 7. Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando el odio de clases. 8. Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. 9. Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia, libertad e iniciativa. 10. Usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Abraham Lincoln fue presidente en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX y dejó muchas enseñanzas, no solamente esta, otras, también algún día podríamos hacer una biografía. Fue uno de los presidentes más importantes en la historia de Estados Unidos. En su presidencia es cuando se desarrolló la guerra de la secesión entre el norte y el sur, eso que ven las películas con uniformes azules y grises, peleando entre otros temas por el asunto de la libertad o no a los negros, a los esclavos. Y este decálogo de Abraham Lincoln
es muy importante desde todo punto de vista, porque 150 años después podemos ver si esas formas de ver la vida, de entender lo que pasaba en el mundo, de cómo se movía el mundo, cuajaron o no en la primer potencia mundial. Y sí, cuajó. Entonces, cuando nosotros buscamos por ahí causas sobre los problemas que tenemos y que no podemos resolver, quizá debamos mirar también este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son los valores, las ideas que nosotros decimos defender y si realmente está bien lo que decimos? Y además el cómo defenderlos. Siempre nos faltan 5 para el peso o cometemos errores. Y bueno, así no se puede, con gente corrupta, con gente que no respeta la Constitución Nacional. Es muy difícil salir adelante. Sobre todo es muy difícil salir adelante cuando te mienten permanentemente, cuando destruyen al INDEC durante el kirchnerismo para que no sepamos la verdad realmente de lo que estaban haciendo, y que no se valora que ahora tenemos un INDEC en serio. Es decir, el INDEC ahora funciona y funciona bien. Por eso es que en nuestro sitio web estamos dele subir los informes que publican, o al menos los que nosotros consideramos que son más importantes de acuerdo a los temas que nosotros desarrollamos en el programa, porque de lo que nosotros subimos es poco en relación a todo lo que el INDEC está publicando. Por ejemplo, nosotros hemos subido en los últimos días el índice de construcción, hemos subido las estadísticas de productos industriales, también subimos INDEC Informa del mes de junio del 2018, que es un documento muy importante que tiene como si fuese un resumen de muchos otros mini informes o informes sectoriales. Es como un gran resumen de todo. Y también en las direcciones web les hemos puesto para que usted lo consulte en forma directa dónde está toda esta información que nosotros programa a programa les venimos dando, venimos comentando, explicando, analizando. Porque si no tenemos información verídica, entonces estamos hablando pavadas sobre todos los temas. Es decir, yo no puedo tomar una decisión del tema que sea si no tengo toda la información que corresponde. Porque para resolver un problema tengo que conocer bien cuál es el problema. Si no, no sé qué estoy haciendo. Y así nos vamos hoy. Hasta mañana a las 19 horas. Esperemos que pase una linda cena en familia y tenga un sueño reparador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.